Continuando con nuestro tema de tablas dinámicas, vamos a ver ahora otra herramienta sumamente interesante que son los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos también nos permiten interactuar con la información obtenida, ya sea de la tabla original o de la tabla dinámica, ya que una está relacionada con la otra. En este caso particular yo ya tengo construida la tabla dinámica y desde allí vamos a ir al gráfico. Pero si ustedes no la tienen construida la tabla, no se preocupen, van a hacer el mismo proceso que en tabla dinámica, es decir, van a seleccionar la tabla de origen, van a ir a insertar, pero en vez de elegir tabla dinámica, van a elegir gráfico dinámico, ¿sí? Van a elegir gráfico dinámico. En este caso particular, que yo ya tengo construida la tabla dinámica, voy a ir a las herramientas de tabla dinámica y obviamente voy a elegir en opciones gráfico dinámico. El gráfico dinámico, a diferencia del gráfico manual, lo que permite es la interacción con el mismo gráfico a partir de la modificación de los campos de la tabla dinámica que al mismo tiempo, ahora lo observarán, van a ser partes del gráfico dinámico. Es decir, que es mucho más amplio las posibilidades de interactuar con el gráfico que el gráfico normal, que obviamente es estático. Vamos a elegir en este caso donde teníamos las maquinarias que habían vendido a los distintos tipos de vendedores en todos los países. Vamos a elegir uno de barras. Vamos a aceptar y observen lo siguiente. Cómo los distintos campos de la tabla se transforman en distintas partes del gráfico. Lo que es el filtro del informe es exactamente igual al filtro de la tabla. En este caso, los países. Lo que aquí nosotros tomamos como filas, en este caso se transforman en las categorías o en el eje X. Lo que en este caso pasa a ser los distintos vendedores, nosotros en este caso se transforman en las series o en las leyendas. Y obviamente las cantidades son los que nos permiten dar las alturas de la barra. Esto ustedes es importante que lo observen. Primero, para saber qué tipo de gráfico elegir y después también para que visualmente ese gráfico tenga una buena lectura. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí y solamente vamos a poner las máquinas vendidas en Australia y en China para que ustedes puedan comparar. Vamos a aceptar y fíjense que aquí tenemos las maquinarias, son las vendidas en Australia y China, vendidos por estos vendedores. Obviamente aquí ustedes tienen construido el gráfico, es interactivo como ustedes observarán, es decir que si yo cambio alguno de los datos que tengo en la tabla original, inmediatamente se va a cambiar en el gráfico y en la tabla dinámica. Una vez que ustedes tengan el gráfico, vayan a todas sus herramientas donde pueden realizar distintos tipos de cuestiones. En diseño todo lo que hace a los colores, en presentación, por ejemplo, si le quieren colocar título, si quieren que la leyenda esté en este lugar, debajo, en la parte superior, si quieren etiquetar los datos, es decir, que las cantidades correspondientes estén dentro de la barra, es decir, naveguen por todas estas posibilidades para que observen qué sucede en los gráficos, ya que también estas posibilidades van a ser diferentes en función del tipo de gráfico elegido. En formato van a tener un poco más relacionado lo que hace a los colores, a los textos, a los tamaños de los textos y demás. Y en analizar, ustedes tienen un poquito la posibilidad de jugar con estos elementos, volver a ingresar a la lista de campos y, por ejemplo, modificar la forma en que van a reestructurar los datos en la tabla dinámica y al mismo tiempo cómo se van a modificar dentro del gráfico dinámico. Como verán, son herramientas muy útiles, al mismo tiempo visualmente muy interesantes, son interactivas, lo cual a ustedes, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una presentación en un PowerPoint con datos de una tabla dinámica, estaría muy interesante que los pudieran importar al PowerPoint e inmediatamente a través de las modificaciones que hagan en la tabla de origen se va a modificar en esa presentación en PowerPoint, y eso puede ser muy importante, muy interactivo y al mismo tiempo visualmente muy claro y expositivo.